Y a continuación, a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presentamos al Padre Power Sass con su programa Vivir por el Espíritu. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Comenzamos con la oración en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Padre Santo, por darnos un día más de vida en tu divina providencia, en tu amor, en este principio del tiempo cuaresmal. Te pedimos que tu Espíritu Santo sondea nuestro corazón, nuestra alma, nuestro oído, para que podamos entrar en este tiempo de arrepentimiento, como ya escuchamos en el día de miércoles de ceniza. Arrepiéntense y crean el Evangelio. Que tu gracia nos guía por este camino de 40 días. A ti honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces ya estamos en la cuaresma. Tiempo pasa rapidísimo. Pues miércoles ya comenzamos con las cenizas en nuestra cabeza, con las palabras: recuérdate, hombre, que eres polvo y al polvo regresarás, arrepiéntete y crea en el Evangelio. Y así se abrió el camino del cuaresma. Y Señor Jesucristo nos llevó este domingo al desierto para que compartimos con Él este tiempo de oración, ayuno, penitencia y también de las tentaciones, ¿no? Ayer estaba predicando precisamente de esto, ¿no? Que una parte de la oración Padre Nuestro dice precisamente: no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, porque el Señor no nos tenta, ¿no? Pero Él permite que el demonio pueda acercarse para tentarnos, especialmente cuando nos sentimos bien seguros en nuestra vida espiritual. Por eso el Señor siempre nos invita a ser humildes. Y entonces, cuando pensamos de las cosas del cuaresma, el miércoles de ceniza, la Iglesia nos invitó a escuchar esta palabra de San Mateo. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de la gente para que os vean. En tal caso no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Así que cuando hagas limosna, no lo vayas trompetando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por la gente. Os aseguro que con eso ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en la esquina de las plazas, bien plantados para que los vea la gente. Os aseguro que con eso ya reciban su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está ahí en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Ahora bien, cuando oréis, no charléis mucho como los paganos, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedirles. Vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano dánoslo hoy, y perdonas nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Que si vosotros perdonáis a los demás sus ofensas,
os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran su rostro para que la gente vea que ayunan. Os aseguro que con esto ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando ayunas, perfuma tu cabeza y lava tu cara, para que tu ayuno sea visto no por la gente, sino por tu Padre que está ahí en lo secreto, y tu Padre que ve en el secreto te recompensará. Palabra del Señor. Entonces el Señor nos dio una enseñanza que es parte de del Sermón de la Montaña, el clave de la vida cristiana, pues es imagen de un cristiano, ¿no?, que pone en práctica todas estas enseñanzas, no por su propia fuerza, por seguro, sino por la fuerza del Espíritu Santo, ¿no?, por vivir en el Espíritu, que el Espíritu que ya vive en nosotros. Y por eso precisamente el Señor nos invitó esta semana, en el domingo, al desierto, para que Él cumpla lo que nosotros no pudimos cumplir. Estas tres tentaciones, ¿no? Tentación de pan, tentación de poder y tentación de no aceptar la realidad de uno. Jesucristo mismo no comió nada, dice la palabra, por 40 días, 40 noches. Entonces sentí hambre, por supuesto. Después de 40 días, Él pudo ver en las piedras toda clase de panes. Y en este momento se acercó el tentador, el demonio, la serpiente antigua, para tentar a nuestro Señor. Y utilizó palabra de Dios para hacer esto. Y entonces le pregunté: tú eres hijo de Dios, solamente diga a esta piedra que se convierta en el pan. Y Jesucristo responde una cosa maravillosa, ¿no? No solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y esto nos da un clave, cómo ayunar bien. Entonces, cuando estoy ayunando, estoy en el ayuno, pues para hacer el ayuno bien, tengo que comer algo, ¿no? Entonces, que estoy reemplazando la comida física con la comida espiritual. Entonces, mientras estoy ayunando, estoy comiendo la palabra de Dios. Y así se cumpla lo que el Señor Jesucristo dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, oración, ya hablamos muchísimo acerca de la oración. Entonces ahora nos toca hablar de ayuno y nos toca hablar de la limosna. Entonces, ojalá que pueda tocar dos temas hoy, de ayuno y limosna, pero vamos a comenzar y vamos a poner más atención hoy en el ayuno y cómo ayunar y qué dice la Santa Iglesia Católica sobre el ayuno. Entonces, vamos a la Escritura otra vez, a un libro de Jonás, que Dios le mandó a llamar el pueblo de Nínive al arrepentimiento. Entonces, el tercer capítulo de Jonás dice: por segunda vez Yahvé habló a Jonás diciéndole: prepárate y vete a Nínive, la metrópoli, para anunciarle el mensaje que yo te comuniqué. Jonás se preparó y marchó a Nínive, de acuerdo con la orden de Yahvé. Nínive era una gran metrópoli con un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a atravesar la ciudad y caminó un día entero proclamando: en el plazo de 40 días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, organizaron un ayuno y grandes y pequeños se vistieron de saco. Él anunció, llegó hasta el rey de Nínive, que se bajó del trono, se quitó su manto,
se cubrió de saco y se sentó en la ceniza. Luego mandó proclamar en Nínive este decreto del rey y sus ministros: que personas y bestias, ganado mayor y menor, no prueben bocado, ni pasten, ni beban agua. Que personas y animales se vistan con sacos e invoquen a Dios con insistencia, y que cada uno se convierta de su mala conducta y de sus acciones violentas, a ver si Dios se arrepiente y se compadece, se aplaca el ardor de su ira y no perecemos. Cuando Dios vio lo que hacían y cómo se convertían de su mala conducta, se arrepintió del castigo que había anunciado contra ellos y no lo ejecutó. Palabra de Dios, alabamos, Señor. Entonces, así es, ¿no? El ayuno nos ayuda a arrepentirnos. El fruto del ayuno es arrepentimiento. Pues por afuera estoy demostrando lo que quiero hacer adentro, en mi corazón. Ayunar del pecado, a cortar con el pecado. Un momento, ¿no? que haciéndome a mí mismo la violencia en mi carne, por no comer, dormir en el piso, levantarme en medio de la noche, haciendo este tipo de penitencia que estoy demostrando pues a mí mismo y a Dios que quiero cortar con el pecado. Y esto viene también de fuerza, esta fuerza viene de inspiración del Espíritu Santo, porque recuérdense que cuando Pedro recibió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, la primera palabra que salió de su boca fue a llamar la gente a la conversión. Y se fue a predicar el Evangelio en el día de Pentecostés, al frente del templo, cuando había muchísimos peregrinos, y él habló con fuerza del Espíritu Santo las palabras de arrepentimiento, que estaba proclamando que Jesucristo murió en la cruz, que nosotros fuimos culpables, que Él murió en la cruz y somos culpables de su muerte. Y palabra dice que el Espíritu Santo tocó el corazón del oyente, ¿no? Por el oído entró y tocó el corazón. Y la gente dijo, entonces, ¿qué podemos hacer? Ya, si esto es la verdad, que nosotros matamos Hijo de Dios, entonces no hay futuro para nosotros. Y por eso San Pedro habló estas palabras. Ánimo, hermanos, arrepiéntense y bautícense por el perdón de vuestros pecados y reciban el don del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, cuando yo estoy haciendo unas prácticas cuaresmales, cuando estoy ayunando, cuando estoy dando limosna, cuando estoy levantándome por medio de noche, rezando, ¿no? El Señor, el cambio me da su Espíritu Santo, que el Espíritu Santo me ayude a arrepentirme, ¿no? Por eso este don del Espíritu Santo es tan importante, que sondea mi corazón y me lleva a la luz lo que tengo en el corazón. Por eso tengo conmigo aquí unas paginitas de declaración publicada por la Conferencia Nacional de Obispos Católicos el 18 de noviembre de 1966, entonces hace un poco años. Y esta declaración de los obispos se comienza con estas palabras de la primera carta de San Juan. Si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Las Sagradas Escrituras declaran nuestra culpabilidad como universal. Por tanto, hay una obligación universal al arrepentimiento que Pedro en su sermón de Pentecostés declaró necesario para el perdón de los pecados.
Por tanto, también el reconocimiento constante de la Iglesia de que la ley divina requiere que todos los fieles hagan penitencia. En cuanto al hecho del pecado, nosotros los cristianos no podemos aducir ninguna excepción, así que la obligación de hacer penitencia no admite excepción. Las formas y tiempos de penitencia varían de tiempo en tiempo y de pueblo a pueblo, pero la necesidad de conversión y salvación no cambia y es necesario que, confesando nuestro pecado, hagamos personalmente y en comunidad actos de penitencia en prenda de nuestra penitencia y conversión internas. Por esta razón, los pueblos cristianos, miembros de una iglesia que es al mismo tiempo santa, penitente y siempre en proceso de renovación, han observado desde el principio tiempos y días de penitencia. Lo han hecho por medio de observaciones comunitarias penitenciales, así como por actos personales de abnegación. Han imitado el ejemplo del Inmaculado Hijo de Dios, de quien las Sagradas Escrituras nos dicen que fue al desierto a ayunar y orar durante 40 días. Así Cristo dio el ejemplo al que se refiere a Pablo a enseñarnos cómo nosotros también debemos llegar a la medida madura de la plenitud de Cristo. De los muchos tiempos penitenciales que en algún momento han entrado en el calendario de los cristianos, que en este punto han mantenido la santa tradición, de sus antepasados espirituales hebreos, han sobrevivido 3 en nuestros tiempos: Adviento, Cuaresma y las vigilias de ciertas fiestas. Entonces, ahora estamos en Cuaresma, entonces nos enfocamos en Cuaresma. La Cuaresma ha tenido una historia distinta del Adviento entre nosotros, comenzando con la poderosa lección de miércoles de ceniza. Ha retenido su antigua atracción para el espíritu penitencial del pueblo. También ha adquirido elementos de piedad popular que nosotros los obispos desearíamos fomentar. Por eso, mientras que apelamos a un mayor desarrollo de la comprensión de la liturgia cuaresmal como del Adviento, esperamos que el observar la Cuaresma como tiempo principal de penitencia en el año cristiano se intensifica. Esto es aún más deseable porque hay nuevas intuiciones sobre el lugar central de los misterios pascuales en la fe cristiana para los que desde muy antiguo prepara a comprender y gozar la preparación penitencial de Cuaresma. Especialmente en este tiempo, que después de Vaticano II, el tiempo de renovación del Concilio Vaticano II, donde ponemos mucho énfasis en el misterio pascual. Misterio pascual, todos los sacramentos, misterio pascual, la muerte y resurrección de Cristo, la muerte y resurrección. En el bautismo morimos con Cristo y resucitamos en Él, en una nueva naturaleza, ¿no? Entonces, para prepararse a este misterio pascual, este tiempo de Cuaresma es de una gran importancia. Entonces, por tanto, pedimos urgentemente y en oración que nosotros como pueblo de Dios hagamos de todo el tiempo cuaresmal un tiempo especial de penitencia. Siguiendo las instrucciones de la Santa Sede, declaramos que la obligación de ayunar y abstenerse de comer carne, una obligación cumplida bajo una formalidad más estricta por nuestros padres en la fe, todavía obliga el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. Ningún cristiano católico se excusará
ligeramente de tan santa obligación el miércoles, que abre solemnemente el tiempo cuaresmal, y el viernes llamado santo, porque ese día Cristo sufrió en la carne y murió por nuestros pecados. De acuerdo con la letra y el espíritu de la Constitución del Papa Pablo, Penitemini, mantenemos para nuestras diócesis aquí en Estados Unidos la tradición de la abstinencia de carne en todos los viernes de Cuaresma, confiando en que ningún cristiano católico se excusará a la ligera de esta práctica penitencial. Para todos los demás días de la semana de Cuaresma, recomendamos fuertemente la participación en la misa diaria y una observación autoimpuesta de ayuno, a la luz de las graves necesidades humanas que pesan sobre la conciencia cristiana en todos los tiempos. Urgimos especialmente durante la Cuaresma generosidad con los programas locales, nacionales y mundiales de compartir de todas las cosas necesarias para traducir nuestra obligación de penitencia en un medio de cumplir el derecho de los pobres a su parte en nuestra abundancia. También recomendamos estudios espirituales, comenzando con las Escrituras, así como las devociones cuaresmales tradicionales, sermones, Vía Crucis y Rosario, y la abnegación que se resume en el concepto cristiano de mortificación. Demos testimonio de nuestro amor e imitación de Cristo con una solicitud especial por los pobres, los enfermos, menos privilegiados, encarcelados, postrados en cama, desanimados, forasteros, quienes se sienten solos y las personas de otro color, nacionalidad u origen. Un catálogo de esas buenas obras que no están meramente sugeridas, sino requeridas, se encuentra en las palabras de nuestro Señor en su descripción del juicio final en Mateo 25, 34 hasta 40. Y hoy esta lectura precisamente fue leída en la misa diaria de primer lunes de Cuaresma. Esta palabra saludable del Señor es necesaria durante todo el año, pero se debe escuchar con doble cuidado durante la Cuaresma. Durante el tiempo de Cuaresma ocurren ciertas fiestas que la liturgia o la costumbre local tradicionalmente exime del espíritu penitencial de la Cuaresma. Al observar estas, se pone bajo las reglas diocesanas en estas y otras circunstancias canónicas que pudieran surgir en conexión con estas instrucciones pastorales, se debe hacer referencia a otros artículos de texto de San Pablo VI, el Papa. Las vigilias y las 4 témporas, como la mayoría saben, ya no obligaran a ayunando y abstinencia. Sin embargo, la renovación litúrgica y una apreciación más profunda sobre la alegría de los días santos del año cristiano, esperamos que resulten en una apreciación renovada de la razón por la cual nuestros antepasados hablaron de un ayuno antes de una fiesta. No imponemos ningún ayuno antes de un día de fiesta, pero sugerimos que los devotos encontrarán una mayor alegría cristiana en las fiestas del calendario litúrgico si se obligan libremente por sus propios motivos y en su propia piedad a prepararse para cada fiesta de la Iglesia con un día particular de abnegación, oración, penitencial y ayuno. Y aquí se refiere precisamente de 2 fiestas más grandes de la cristianidad, ¿no? La fiesta de resurrección de Cristo, antes del sábado de gloria, con la vigilia de toda la noche
antes de resurrección de Cristo, y la vigilia de Pentecostés, ¿no? Para preparar el corazón a recibir el don del Espíritu Santo. Entonces, en este momento también se puede ayunar y hacer penitencia. Recordando esto con agradecimiento, los pueblos católicos desde tiempos inmemoriales han apartado el viernes como día especial de penitencia, en el cual sufren gozosamente con Cristo para un día poder ser glorificados con Él. Este es el núcleo de la tradición de abstinencia de carne el viernes en que la tradición ha sido observada en la Santa Iglesia Católica. Las circunstancias cambiantes, incluyendo elementos económicos, sociales y de alimento, han hecho que algunas personas de nuestro pueblo sientan que renunciar a comer carne no es siempre ni para todos el medio más eficaz de practicar la penitencia. La carne en su día era una comida excepcional, ahora es común. Por tanto, ya que el espíritu de la penitencia en primer lugar sugiere que nos disciplinemos en lo que más nos gusta, para muchos en nuestros tiempos la abstinencia de carne ya no implica penitencia, mientras que sería más penitencial renunciar a otras cosas. Sin embargo, por ejemplo, en Polonia, los obispos, la conferencia episcopal de Polonia todavía manda la obligación de no comer carne en viernes, ¿no? Entonces nosotros en Polonia no podemos comer carne en viernes. Es un mandato de nuestra conferencia episcopal. Por estas y otras razones relacionadas, los obispos católicos de los Estados Unidos, lejos de rebajar la observancia penitencial tradicional en viernes y motivados precisamente por el deseo de proporcionar una mayor vitalidad al espíritu penitencial, especialmente los viernes, el día en que murió Jesús, urgen a nuestro pueblo católico de ahora en adelante a guiarse por las siguientes normas. Entonces, en Estados Unidos, el viernes sigue siendo un día especial de observancia penitencial durante el año, un momento en que quienes buscan la perfección sean conscientes de sus pecados personales y los pecados de la humanidad que están llamados a expiar en unión con el Cristo crucificado. El viernes de cada semana debe ser algo cuaresmal durante todo el año. Por esta razón, urgimos a todos a prepararse para esta Pascua semanal que llega cada domingo, haciendo del viernes libremente un día de abnegación y mortificación en recuerdo orante de la pasión de Jesucristo. Entre las obras de abnegación voluntaria y penitencia personal que especialmente recomendamos a nuestro pueblo para observancia futura de viernes, aunque se termine la ley tradicional de abstinencia que vinculaba bajo pecado, como único medio prescrito para observar el viernes, damos primer lugar a la abstinencia de carne. Hacemos esto con la esperanza de que la comunidad católica ordinariamente continúe absteniéndose de carne como elección libre, ya que antes se hacía en obediencia a la ley de la Iglesia. Nuestra expectativa se basa en las siguientes consideraciones. Así libremente y por amor a Cristo crucificado, mostraremos nuestra solidaridad con las generaciones de creyentes para quien esta práctica frecuentemente se convirtió, y especialmente en tiempos de persecución y mayor pobreza, en gran evidencia de fidelidad a Cristo y a su Iglesia. Así nos recordaremos como cristianos que aunque inmersos en el mundo y compartiendo su vida,
debemos conservar una diferencia salvadora y necesaria del espíritu del mundo. Nuestra abstinencia deliberada y personal de carne, más especialmente porque ya no está exigida por la ley, será un signo externo de valores espirituales internos que atesoramos. Todo cristiano católico comprende que las reglas de ayuno y abstinencia permiten cambios, a diferencia de los mandamientos y preceptos de la inmutable ley moral divina que la Iglesia hoy y siempre debe defender como inmutable. Dicho esto, enfatizamos que nuestro pueblo está de ahora en adelante libre de la obligación vinculante por tradición bajo pena de pecado en lo que se refiere a la abstinencia en viernes, excepto en lo que se indica más arriba sobre la Cuaresma. Subrayamos esto para que no entre en el escrúpulo, en el examen de conciencia, las confesiones o las decisiones personales sobre este punto. Quizá debemos advertir a quienes decidan mantener la abstinencia en viernes por razones de piedad personal y amor especial, que no deben juzgar a quienes eligen sustituir otras observancias penitenciales. El viernes, gracias a Dios, adquirirá entre nosotros otras formas de testimonio penitencial que podrían convertirse en parte de la vida devota en el futuro, tanto como la abstinencia de carne de los viernes. En esta conexión tenemos primeramente en mente la necesidad moderna de autodisciplina en el uso de estimulantes y de un énfasis renovado en la virtud de la templanza, especialmente en el uso de bebidas alcohólicas. Daría gran gloria a Dios y bien a las más almas si los viernes encontrarán a nuestro pueblo haciendo trabajo voluntario en hospitales, visitando a los enfermos, sirviendo las necesidades de los ancianos y quienes están solos, introduciendo a los jóvenes en la fe, participando en asuntos comunitarios, cristianos y cumpliendo nuestras obligaciones para con nuestras familias, amigos, vecinos y comunidad, incluyendo nuestras parroquias, con un celo especial nacido del deseo de añadir el mérito de la penitencia a las demás virtudes ejercitadas en las buenas obras nacidas de una fe viva. En resumen, que no se diga que por esta acción que hace vigente el espíritu de la renovación que surge del concilio, hemos abolido el viernes, repudiado las santas tradiciones de nuestros padres o disminuido la insistencia de la Iglesia sobre el hecho del pecado y la necesidad de penitencia. Más bien, que se demuestre por el Espíritu en que entramos en la oración y la penitencia, que no excluye el ayuno y la abstinencia libremente elegidos, que estas decisiones y recomendaciones presentes de esta conferencia de obispos anuncien un nuevo nacimiento de fe amorosa y una conversión penitencial más profunda, por lo que nos hacemos uno con Cristo, hijos de Dios, maduros y siervos del pueblo de Dios. Y sí, yo estoy bien de acuerdo con estas enseñanzas, precisamente porque si alguien hace penitencia solamente porque si no ayuna comete un pecado mortal, entonces en este sentido uno hace algo solamente para cumplir con la ley, mientras Cuaresma es algo beneficiar para mi propia alma, ¿no? Yo estoy ayunando porque yo quiero convertirme, yo quiero estar en la presencia del Señor, quiero sufrir un poquito en mi carne para que estoy como Cristo, ¿no? Que me convierto en Cristo sufrido y doliente.
el siervo de Yahvé. Entonces en la iglesia primitiva, y en una menor medida hoy día también, había dos ayunos. Había el ayuno total, que precedía a las fiestas más importantes o los acontecimientos sacramentales, como bautismo, por ejemplo. En Didache es un documento más antiguo de nuestra iglesia, la enseñanza de 12 discípulos a los paganos, el nombre común Didache. La comunidad cristiana fue invitada a ayunar por los catecúmenos, ¿no? Entonces, si alguien antes de su bautismo tenía que ayunar, y toda la comunidad ayunó junto con él, incluso los obispos, sacerdotes, para que el hermano se prepare bien y para la gracia del Señor toca más profundo el corazón. El nombre antiguo de este ayuno era statio, del verbo, que quería decir estar vigilante, ¿no? Entonces, cuando estoy ayunando, estoy más vigilante. El segundo ayuno era un ayuno de abstinencia de ciertos alimentos, como carnes o grasas. Esto era más un acto de autodisciplina o autocontrol. El ayuno statio era total y un medio de vigilar y esperar a algo. El ayuno de abstinencia era más general o personal, para ayudarse a uno mismo a ser más disciplinado. El ayuno total todavía se guarda hoy antes de la recepción de la Sagrada Comunión. Después de la comunión, el ayuno total se acaba porque Jesús había dicho explícitamente que no ayunamos mientras el novio está entre nosotros. Es decir, que lo que estamos esperando ya ha llegado y se ha terminado la espera. Por otro lado, el ayuno de abstinencia se permita los domingos porque la continuidad de la abstinencia puede ser importante para ser más eficaz. Y estas observaciones iniciales, por tanto, nos enseñan que la Eucaristía siempre es el final de una preparación. Siempre es el cumplimiento de una expectativa. En la Iglesia Ortodoxa, durante la Cuaresma, se tiene la Eucaristía solamente el sábado y el domingo. Pero como los miércoles y viernes son de ayuno total, esos días también son días de servicio de comunión, liturgia de lo presantificado. Entonces ellos en este tiempo de Cuaresma, cuando están ayunando totalmente, miércoles y viernes, están comiendo el cuerpo y sangre de Cristo. Interesante, ¿no? Que no tienen la Eucaristía, pero tienen una liturgia de la palabra con recepción del cuerpo y sangre de Cristo, ¿no? Que el fruto de ayuno es recibir y sellar mi ayuno con el cuerpo y sangre de Cristo. Una maravilla, que se tienen en lo tarde, es decir, después del día de la preparación. El ayuno siempre es preparatorio, ¿no? Pero ¿cómo se convirtió el ayuno de una parte tan importante de preparación para la Eucaristía y de aprender virtud a través de la autodisciplina? El ayuno cristiano se revela en una interdependencia entre dos acontecimientos en la Santa Biblia: el romper el ayuno de Adán y Eva y el guardar el ayuno de Cristo al principio de su ministerio. La caída de la humanidad de Dios y en el pecado empezó con la comida. Dios había proclamado un ayuno del fruto de un solo árbol, el árbol de conocimiento de bien y de mal, y Adán y Eva lo rompieron. El ayuno aquí está conectado
con el propio misterio de la vida y la muerte, de la salvación y la condenación. La comida perpetua, la vida en este mundo físico, que está sujeto al deterioro y la muerte, pero Dios no creó la muerte. La humanidad en Adán y Eva rechazó una vida dependiente únicamente de Dios a favor de otra que era dependiente en solo de pan. El mundo entero fue entregado al hombre como un tipo de alimento, un medio de vida, pero la vida se entiende como comunicación con Dios, ¿no? La vida que estoy vivo porque estoy en comunión con Dios. No como comida. Su Dios es bien, el vientre, como dice San Pablo en Filipenses. La tragedia no es tanto que Adán comió, sino que comió por comer, aparte de Dios, y para ser independiente de Dios. Creyó que la comida tenía vida en sí misma y por lo tanto él podía ser como Dios. Y puso su fe en la comida. Este tipo de existencia parece estar construido sobre el principio de que el hombre de hecho vive solo del pan. Sin embargo, Cristo es el nuevo Adán. Al principio de su ministerio en el Evangelio de Mateo leemos: pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. El hambre es el estado en el que nos damos cuenta de nuestra dependencia de algo más. Cuando nos refrentamos a la pregunta última: ¿de qué depende mi vida? Satán tentó a Adán y a Cristo diciendo: come, porque tu hambre es la prueba de que dependes totalmente de la comida y que tu vida está en la comida. Adán creyó y comió. Cristo dijo: no solo de pan vive el hombre. Esto nos libera de la dependencia total del alimento, de la materia, del mundo. Así que para el cristiano el ayuno es la única manera en que el hombre recupera su verdadera naturaleza espiritual. Para que el ayuno sea eficaz, por tanto el espíritu debe ser parte de él. El ayuno cristiano no está preocupado con perder peso. Es un asunto de oración y del espíritu. Y por eso, porque es verdaderamente un lugar del espíritu, el verdadero ayuno podría llevar a la tentación y a la debilidad, y a la duda, y a la irritación. Es decir, será una verdadera lucha entre el bien y el mal. Y es muy posible que fallemos muchas veces en estas batallas. Pero el mismo descubrimiento de la vida cristiana como lucha y esfuerzo es un aspecto esencial del ayuno, ¿no? Que en el ayuno yo veo que estoy siempre en la lucha entre bien y mal, ¿no? Interesante, ¿no? Cuando uno ya no come por 2-3 horas, baja azúcar y uno siente irritación, ¿no? O si alguien está fumando cigarrillos y dijo por el momento del Cuaresma dejo de fumar y madre de mi corazón, ¿no? Irritación. Pero el mismo descubrimiento de la vida cristiana como lucha y esfuerzo es un aspecto esencial del ayuno. Y la tradición cristiana puede nombrar al menos 7 razones para ayunar. ¿Y cuáles son estas 7 razones para ayunar? Desde el principio, Dios pidió algún ayuno y el pecado entró en el mundo porque Adán y Eva rompieron el ayuno. Segundo, para el cristiano el ayuno es finalmente una cuestión de ayunar del pecado. Esto es lo más importante, de ayunar del pecado. Punto. Tercero, el ayuno revela nuestra dependencia de Dios
y no los recursos de este mundo. Exactamente, ¿no? Cuarto, el ayuno es un modo antiguo de prepararse para la Eucaristía, el alimento más verdadero, que el cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. El ayuno es preparación para el bautismo y todos los sacramentos, para la recepción de la gracia, ¿no? Cuando uno está vacío, recibe la gracia, ¿no? Que uno se siente vacío para ser llenado por la gracia del Espíritu Santo. El ayuno es un medio de conservar recursos para dárselos a los pobres. Entonces, si estás ayunando, por ejemplo, no vas a McDonald's durante el tiempo de Cuaresma, todo el dinero que te sobra, ¿no?, de estas compras, puedes darse a los pobres, ¿no? Utilizar bien, poner en práctica que tu mano derecha no sabe qué está haciendo tu mano izquierda. Y el Señor que mira en el secreto te dará. Recompensa 100 por 1. Y por el último, el ayuno es un medio de disciplina, castidad y refrenar los apetitos. Claro. Entonces, uno duerme bien, por ejemplo, si va a la cama con una barriga vacía y cuando se levanta por la mañana come desayuno, breakfast, ¿no? Que estoy rompiendo con Cuaresma, estoy rompiendo con ayuno, desayuno, ¿no? Que ni siquiera las palabras dicen mucho. Entonces, ánimo, hermanos, el ayuno es una cosa maravillosa, es una cosa que no tiene que quedarnos así, una confusión, que tengo que ayunar, no tengo que ayunar, ¿qué tengo que hacer? Ánimo, hermanos, porque aquí el Señor no está detrás de nosotros con lupa mirando qué hacemos, sino del corazón humilde y quebrantado viene una perfecta alabanza, ¿no? Cuando veo mis pecados, veo mis tristezas, mis preocupaciones, cuando estoy mirando ahora qué está pasando en el mundo con las guerras, las injusticias, los robos y todo lo que pasa en el barrio, las matanzas, entonces esto me pone no en comunión con toda la gente sufrida, que estoy viviendo en Estados Unidos, a donde todavía está paz, todavía no hay soldados con las armas y las bombas explotando, que todavía puedo ir a la iglesia y ponerme al frente del Santísimo Sacramento en paz, dando gracias al Señor por esta paz que tenemos aquí, unirnos con la gente que realmente sufre, que tiene miedo, que está en angustia, y por nuestro poquito de sufrir, por ayuno, podemos sentir un poquito en nuestro cuerpo el dolor de toda la gente en las guerras, en las persecuciones. Damos gloria a Dios, bendito Dios Padre. Impresionante esta enseñanza tan importante hoy, en el que, ponernos en esa disposición de lo que debe ser la Cuaresma, tiempo sobre todo de penitencia, pero darle el sentido perfecto que usted nos ha explicado es enriquecedor, y más cuando aquí en la emisora hemos estado haciendo ese llamado de que esta Cuaresma, estos 40 días sean como un retiro continuo y que estemos todos los días en esa disposición. Amén. Así, todos juntos, ¿no? En este camino, porque no toda la iglesia está ahora en este combate escatológico contra el demonio y las tentaciones, pero ya sabemos que el Señor Jesucristo
ha vencido estas tentaciones y cómo nos apoyamos en la Santa Palabra y las prácticas cuaresmales de la Iglesia, también nosotros podemos avanzar en nuestra vida espiritual y vivir por el Espíritu. Exactamente. Y bueno, y es una oportunidad también, ¿verdad?, de ofrecer, como nos ha pedido el Papa Francisco, todo lo que hagamos durante esta cuaresma, oración, sacrificio, ayuno, meditación del Vía Crucis, etcétera, ofrecerlo por la paz, porque es tan importante, ¿verdad? Sí, sí. En este momento una incerteza, porque pues nada se sabe qué puede pasar con este conflicto, y por eso el Señor realmente nos llama a la conversión. Exacto. Y bueno, yo creo que ojalá, bueno, voy a compartir esta enseñanza con los dos grupos de uno en WhatsApp y uno en Telegram que tenemos. Tenemos alrededor de 400 personas participando de estos dos grupos. Yo sé que estos grupos, todas las personas quizás no estén llevando el ayuno que ¿verdad?, lo que se han comprometido, pero estoy seguro que están haciendo el esfuerzo. Y yo sé que esta enseñanza va a ser de mucho provecho para ellos, así que la voy a compartir en estos grupos que estamos dándole seguimiento, dándole enseñanza y motivando para vivir la cuaresma en ayuno. Es decir, el propósito de estos dos grupos es vivir una jornada de ayuno y oración completa durante la cuaresma. Perfecto, sí. Una campaña cuaresmal par excellence. Exacto, y yo sé que esta enseñanza suya será de mucho provecho. Bueno, Padre, el tiempo se nos termina y no quiero que se nos termine sin tener la oportunidad de darle los saludos que tenemos por aquí para usted, entre ellos el de Yesenia Sura, que dice: saludos, Padre Power, se le quiere mucho. Al escuchar su mensaje fue como un shock de energía para seguir en este retiro de 40 días. Dios lo bendiga y nos vemos pronto. Nos vemos, bendiciones. Amén. También Maribel Celaya comenta: excelente mensaje sobre las prácticas cuaresmales. Me ha motivado y orientado a perseverar en mi propósito de ayuno. Bendito sea Dios. Amén. También reacciona, Padre, hoy nuestra hermana Brenda Martínez dice: wow, Padre, me siento más motivada a seguir con lo del ayuno. Me sentía desanimada. Gracias. De parte de Brenda Martínez. También, Padre, comenta nuestra hermana Wendy Tavares, dice: hola, Padre, bendiciones. Qué enseñanza más bonita para ponernos más fuerte en el ayuno y en la oración y la penitencia. También reacciona, Padre, Isabel Álvarez, dice: wow, qué linda enseñanza, gracias a Dios Padre, le bendiga siempre, Padre. De parte de Isabel Álvarez. Y muchas reacciones, Padre, a esta enseñanza, porque definitivamente estuvo poderosa. Pero también tenemos por aquí una pregunta de parte de una hermana que en anónimo nos dice: ¿es posible durante la cuaresma hacer otros tipos de sacrificio que no sean el ayuno, que puedan sustituir el ayuno, ya que yo estoy muy enferma y no me recomiendan ayunar? Exactamente, y por eso precisamente también los obispos americanos hicieron esta carta precisamente por esto, que antes en la iglesia miramos todo por la ley, ¿correcto? Uh-huh. Entonces no estaba cumpliendo con ayuno solamente para que yo me preparo la conversión, sino estaba ayunando porque si no estoy ayunando cometo un pecado mortal y tengo que ir a confesarme. Entonces lo más importante en el ayuno es mi conversión. Entonces si alguien está enfermo y puede hacer otros tipos de ayuno o otros tipos de, por ejemplo, si estás enferma, tu enfermedad ya puede ser el fruto de conversión tuya y los demás, ¿no? Que tú ofreces tu propio sufrimiento con el sufrimiento de Cristo
para la gloria de la iglesia. Entonces tú estás utilizando tu propio sufrimiento para que se construya el cuerpo de Cristo. Exactamente. Tenemos también por aquí otro anónimo, padre, que nos dice, he hecho el propósito de los 40 días de ayuno que nos han propuesto en la emisora, pero estoy sintiendo que no puedo más y apenas hemos iniciado. ¿Qué pasa si fallo? ¿Puedo retomarlo? Claro, cada día es un día de arrepentimiento. El Salmo 95 dice, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Toma tu cruz diario. Si perdiste 1, 2, 3 días, no te desanimes. Sigue adelante, y si pierdes otros 3 días, no te desanimes. Regresa. Siempre es importante regresar y no se preocupes si 2, 3 días fallas. Exacto, bendito sea el Señor. Otra preguntita, por lo menos una más, antes de que nos despidamos. Dice, no estoy casada, ¿puedo hacer el ayuno igual? Claro, porque cuando pues, dice no estoy casada, uno, me imagino cuando dice que no estoy casada, quiere, por la iglesia, que me imagino que quiere decir por la iglesia, exacto, sí. Sí, pues el ayuno es para penitencia es para todos. Los actos de penitencia, ojalá por todos estos actos de ayuno y penitencia que vas a hacer, el Señor va a inspirar los corazones para que el corazón de vuestra pareja que se anima a casarse, quién sabe. Exacto. Bendito sea el Señor. Interesante enseñanza hoy con el Padre Power, y agradeciendo pues su participación y la de todos ustedes, queridos hermanos. Vamos a pedirle al Padre que nos termine con una oración y bendición final. Dios Todopoderoso, te pedimos por todos nuestros hermanos que entran en la lucha cuaresmal, por todos que quieren luchar, quieren ayunar. Dales fuerza, Señor, dales propósito, que no se desanimen, sigan adelante, porque el fruto es bonito, el fruto de la resurrección de Cristo. Que el Señor les da fuerza, los sostiene en este cuaresma, en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Padre, y gracias a usted por su tiempo, su dedicación y estas enseñanzas tan profundas en este tiempo que nos ayudan siempre a crecer. Un abrazo y hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios,
María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.